Estados Unidos, 1929. En medio de cambios tumultuosos y fluctuaciones económicas, la vida fluía con fluidez en el pequeño pero bullicioso pueblo de Sleepy Hollow. La gente estaba acostumbrada a confiar unos en otros, especialmente en quienes educaban a sus hijos y los guiaban hacia la independencia y la libertad. Uno de esos residentes respetados era Orville Crane, un instructor de manejo de 30 años con una reputación impecable, camisas impecablemente planchadas y una calma casi hipnótica. La Academia de Conducción Felton, en la esquina de la avenida Starling, gozaba de una inmensa popularidad. Allí se matriculaban principalmente mujeres jóvenes de familias adineradas. Los padres confiaban en que, bajo la supervisión del señor Crane, sus hijas aprenderían a conducir con seguridad y confianza. Orville siempre era puntual, educado y discreto, casi impasible en sus gestos, habla y mirada. El interior de la academia reflejaba la personalidad de Crane, meticulosamente organizado, sin un solo papel fuera de lugar. Las paredes de su oficina exhibían varios certificados y una sola fotografía de su difunta madre, Eleanora Crane. Sus compañeros lo describían como eficiente pero reservado. Roscoe Felton, el dueño de la academia, consideraba a Orville su empleado más valioso, destacando su impecable asistencia y la creciente lista de espera de estudiantes. Crane vivía solo en un modesto bungalow en Thornfield Lane, una tranquila calle residencial bordeada de olmos. Los vecinos lo recordaban como cortés pero distante. Mantenía su césped con precisión, mantenía un horario regular y rara vez recibía visitas. Su rutina era metódica. Salía del trabajo exactamente a las 7:45 cada mañana y regresaba a casa a las 6:30, excepto los jueves, cuando afirmaba visitar a su anciana tía en el vecino Mayfield. Los tenderos locales conocían a Crane como un hombre de hábitos que compraba los mismos comestibles cada semana, pagaba con el cambio exacto y se negaba a conversar más allá de las cortesías necesarias. En el Starlight Diner, pedía la misma comida todos los martes, pastel de carne con puré de papas, y dejaba exactamente el 15% de propina. Su previsibilidad se convirtió en parte del ritmo del pueblo. Lo que los residentes de Sleepy Hollow no sabían era que tras la fachada de normalidad cuidadosamente construida por Orville Crane se escondía algo inquietante. Su meticulosidad trascendía el simple orden y se convertía en un control obsesivo. Las clases de conducción que impartía seguían protocolos rígidos que había desarrollado y perfeccionado a lo largo de los años. Insistía en que los alumnos usaran guantes al conducir, aparentemente para proteger el volante de la grasa de la piel. Exigía silencio absoluto durante ciertas maniobras y tomaba notas detalladas sobre el rendimiento de cada alumno en diarios encuadernados en cuero que guardaba bajo llave en el cajón de su escritorio. Quienes vislumbraban bajo su serenidad a veces notaban cómo se le ponía blanco el puño al apretar el freno de mano del pasajero o cómo se le tensaba la voz cuando los alumnos no seguían sus instrucciones con precisión. Estos momentos pasaban rápido, desestimados como la preocupación natural de un profesional comprometido con la seguridad. Pocos cuestionaban por qué insistía en dar clases individuales o por qué prefería dar clases a mujeres jóvenes de cabello oscuro. A primera vista, Orville Crane representaba al profesional ideal de un pueblo pequeño, confiable, competente y sin nada destacable. Los padres le confiaban el cuidado de sus hijas sin dudarlo. El pueblo lo consideraba un pilar de competencia en un mundo cambiante. Sin embargo, tras su sonrisa calculadora, se avecinaban peligrosas corrientes. La primera desaparición ocurrió a principios de marzo de 1929. Myrtle Colvin, de 19 años e hija del farmacéutico local, no regresó a casa después de su clase de conducir. Edward Colvin, su padre, inicialmente supuso que se había reunido con amigos después, pero cundió la alarma cuando no regresó a cenar. Los Colvin contactaron a la policía a medianoche. El jefe Walter Simmons organizó una partida de búsqueda, pero no se encontró rastro de Myrtle. La desaparición de Myrtle se atribuyó a su deseo, expresado con frecuencia, de irse de Sleepy Hollow a Chicago. Varios compañeros de clase confirmaron que había hablado de escapar de su vida pueblerina. Al ser interrogado, Orville Crane declaró que la clase había terminado normalmente a la hora prevista. Informó haberla dejado en la heladería Fugges, tal como ella le pidió, lo cual el dueño de la heladería corroboró, afirmando haberla visto caminar hacia la estación de autobuses después, aunque no pudo confirmar si era realmente Myrtle quien vio desde esa distancia. La investigación fue perdiendo impulso a medida que las autoridades concluyeron que probablemente se había ido voluntariamente. 3 meses después, en junio, Adeline Vine desapareció.
La hija de 17 años de un banquero local desapareció tras decirle a su madre que se reuniría con amigos después de su clase de conducir. A diferencia de Mirtie, Adeline no tenía antecedentes de descontento ni deseos de irse del pueblo. Su desaparición despertó aún más preocupación. Los investigadores rastrearon los bosques que rodean Sleepy Hollow durante semanas. Crane volvió a ofrecer un relato directo, afirmando que había terminado su clase y que la última vez que vio a Adeline fue caminando hacia la biblioteca del pueblo. La ansiedad del pueblo se intensificó cuando Josephine Alro, hija de 18 años del pastor metodista, desapareció en septiembre. Al igual que los demás, fue vista por última vez después de una clase de conducir con Orville Crane. El patrón se estaba volviendo difícil de ignorar, aunque cada caso presentaba circunstancias distintas. Josephine le había dicho a su padre que planeaba visitar a su tía en Mayfield después de la clase. Al no llegar, su familia contactó de inmediato con las autoridades. El periódico local, el Winslow Weekly Tribune, comenzó a publicar artículos sobre las desapariciones, aunque con cuidado de no sugerir ninguna conexión o acto ilícito. El editor Max Wallingham escribió artículos animando a las jóvenes a viajar en pareja e impuso un toque de queda no oficial. Los padres comenzaron a acompañar a sus hijas a actividades que antes se consideraban seguras. La Asociación de Mujeres de Sleepy Hollow organizó grupos de vigilancia y distribuyó silbatos a las jóvenes. Durante este periodo, Orville Crane mantuvo su comportamiento y horario habituales. Expresó la debida preocupación al ser interrogado sobre sus alumnos desaparecidos, pero insistió en que cada lección había concluido sin incidentes. Cooperó con las investigaciones policiales y se ofreció a colaborar en la búsqueda, aunque nunca llegó a unirse a ellas. Sus coartadas para los momentos críticos parecían sólidas. Se le vio en la barbería después de la lección de Mirtie, cenando en el Starlight Diner después de la de Adeline y asistiendo a una reunión del comité de la iglesia la noche en que Josephine desapareció. A medida que el miedo se apoderaba de la comunidad, la matrícula en la Academia de Conducción Fenton disminuyó drásticamente. Los padres retiraron a sus hijas de las clases programadas, especialmente las asignadas a Crane. Aunque algunos vecinos empezaron a murmurar sobre coincidencias, la mayoría consideraba impensable que el reservado y correcto Orville Crane pudiera estar involucrado en algo siniestro. Su reputación de decoro y distancia profesional parecía incompatible con los delitos violentos. Las desapariciones transformaron Sleepy Hollow. Las puertas que antes se dejaban sin llaves se cerraban por la noche. Los padres impusieron toques de queda más estrictos. El ambiente despreocupado que había caracterizado al pueblo se disipó en una ansiedad vigilante. 3 jóvenes, todas de cabello oscuro, todas de familias respetables, todas con un futuro prometedor, habían desaparecido sin dejar rastro. Aunque no se había dicho nada al respecto, una sombra de sospecha comenzó a cernirse sobre la Academia de Conducción de Starling Avenue. El detective Harlan Murray llegó a Sleepy Hollow en octubre de 1929, poco después de la desaparición de Josephine Alro. Investigador metódico de la oficina del sheriff del condado, Murray se había ganado la reputación de resolver casos complejos prestando atención al detalle en lugar de enfrentamientos dramáticos. El jefe Simmons solicitó su ayuda tras conectar varios patrones preocupantes en las 3 desapariciones. Murray comenzó revisando todos los expedientes existentes y entrevistando de nuevo a las familias. Recopiló perfiles detallados de cada mujer desaparecida, buscando puntos en común más allá de su apariencia física y su conexión con la Academia de Conducción. El detective trabajó desde un pequeño escritorio en un rincón de la comisaría, creando meticulosamente cronogramas y mapas de las últimas ubicaciones conocidas. Su enfoque metódico reveló varios detalles pasados por alto. Las 3 jóvenes habían programado clases de manejo extendidas con Crane, sesiones de 2 horas en lugar de las habituales de 1 hora. Cada desaparición ocurrió un jueves, cuando la actividad del pueblo se centraba en el mercado agrícola semanal, desviando la atención de otras áreas. Lo más significativo es que cada chica había escrito a amigos o familiares sobre los inusuales métodos de enseñanza de Crane, describiéndolos como particulares o intensos pero efectivos. La investigación de Murray dio un giro al descubrir el patrón de rotación de vehículos de Crane. A diferencia de otros instructores que utilizaban los vehículos designados por la academia, Crane cambiaba de automóvil con frecuencia,
tomando prestados diferentes modelos de la extensa colección de Felton O, ocasionalmente alquilándolos en la tienda de automóviles Dalton's Automobile Exchange en la vecina Ria Wald. Afirmaba que esto ayudaba a los estudiantes a experimentar diferentes características de manejo del vehículo. Esta práctica, aunque justificable profesionalmente, le pareció a Mori innecesariamente complicada y posiblemente diseñada para evitar el reconocimiento de patrones. El detective comenzó a rastrear discretamente los movimientos de Crane, notando desviaciones de sus rutinas declaradas. Descubrió que las visitas de Crane los jueves a su tía en Mayfield eran inventadas. Tal pariente no existía. En cambio, Crane condujo hasta un almacén en las afueras de la ciudad, donde mantenía una unidad alquilada a nombre de Oliver Cranston. El administrador del almacén lo recordaba como un inquilino puntual que siempre pagaba en efectivo y lo visitaba mensualmente. Murray también entrevistó a antiguos alumnos, revelando detalles inquietantes sobre los métodos de enseñanza de Crane. Insistía en que los alumnos usaran no solo guantes de conducir, sino también bufandas para protegerse el cabello, artículos que él mismo proporcionaba. Fotografió a cada alumno para los registros de la academia y mantuvo notas detalladas sobre sus hábitos personales y antecedentes familiares. Estos comportamientos, aunque inusuales, se habían descartado como excentricidades propias de un profesional meticuloso. La investigación cobró impulso cuando Mori descubrió que Crane había trabajado previamente en academias de conducción en otras dos ciudades con nombres ligeramente distintos, Cranfield en Lacaville y Orson Crane en Sheffield. En ambos lugares se había denunciado la desaparición de mujeres jóvenes durante sus periodos de empleo, aunque no se había establecido ninguna conexión. Cuando Mori intentó investigar el historial de Crane antes de su llegada a la región 5 años antes, se encontró con una preocupante laguna en los registros, con apenas bajas referencias a su trabajo en varios establecimientos de la costa este. Al comenzar noviembre, Mori notó un sutil cambio en el comportamiento de Crane. El instructor comenzó a variar sus rutinas, tomando diferentes rutas de regreso a casa y vigilando a los seguidores. Canceló varias clases y pasaba las tardes en la biblioteca pública investigando los horarios de trenes a los estados del oeste. El detective sospechaba que Crane se había dado cuenta de la intensificación de la investigación. El descubrimiento se produjo cuando entrevistó a Preston Webfield, un mozo de tren que recordaba haber ayudado a un hombre nervioso a cargar baúles inusualmente pesados en trenes que salían poco después de cada desaparición. La descripción del mozo coincidía con la de Crane, aunque había usado nombres diferentes al comprar los billetes. Esta conexión proporcionó la primera prueba tangible que vinculaba directamente a Crane con el momento de las desapariciones. Mientras Mori recopilaba sus pruebas, Crane solicitó abruptamente una licencia de 2 semanas de la academia, alegando una emergencia familiar. Drasko Felton accedió a la solicitud, sin conocer las conclusiones de Mori. El detective se enfrentaba ahora a una decisión crucial: arrestar a Crane basándose en pruebas circunstanciales o arriesgarse a perderlo por completo. Al salir Ordell Crane de Sleepy Hollow, el detective Mori aceleró su investigación. El juez otorgó una orden de registro a la residencia de Crane basándose en la evidencia circunstancial acumulada. Lo que descubrieron transformó el caso de sospechoso a siniestro. Tras una pared falsa en el sótano de Crane, Mori descubrió una habitación oculta que contenía equipo fotográfico y docenas de fotografías reveladas de las mujeres desaparecidas, no solo retratos estándar, sino imágenes claramente tomadas sin su conocimiento. Algunas mostraban a las jóvenes en entornos desconocidos. Aún más inquietantes eran los diarios encuadernados en cuero que contenían observaciones detalladas de los hábitos, miedos y rutinas familiares de cada víctima. Las pruebas apuntaban a un depredador calculador, no a un criminal impulsivo. Crane había seleccionado metódicamente a sus víctimas, las había estudiado durante sus clases de conducir y había planeado sus secuestros con precisión. Sus notas revelaban una inquietante obsesión por el control. Registraba cómo respondía cada mujer a sus instrucciones, calificando su obediencia y capacidad de aprendizaje. En el almacén de Crane en Mayfield, los investigadores encontraron guantes, bufandas y artículos personales de las estudiantes desaparecidas. Lo más revelador fue un baúl con ropa de mujer manchada con tierra similar a las muestras tomadas de una cantera abandonada en las afueras de la ciudad. No se encontraron cuerpos, pero las pruebas apuntaban con fuerza a su destino final. El oficial Ezekiel Palmer descubrió otra conexión crucial. Cada desaparición coincidía con el uso de automóviles específicos por parte de Crane,
vehículos con maleteros inusualmente grandes o compartimentos modificados. Crane había seleccionado cuidadosamente los coches que podían llevar a un pasajero. Los testigos que reportaron haber visto a las mujeres desaparecidas después de sus clases podrían haber visto a Crane llevándoselas escondidas en el coche. La investigación reveló la meticulosa planificación de Crane. Programaba las clases cuando las familias de las mujeres las esperaban en otro lugar después, lo que generaba un retraso crucial antes de que alguien denunciara su desaparición. Seleccionaba rutas remotas donde podía actuar sin ser visto. De forma más astuta, creaba coartadas apareciendo en público poco después de terminar las clases, tras haber ocultado ya a sus víctimas. El descubrimiento se produjo cuando Preston Webfield, mozo de tren, recordó haber ayudado a un hombre nervioso a cargar baúles inusualmente pesados en trenes que salían poco después de cada desaparición. La descripción del mozo coincidía con la de Crane, aunque había usado nombres diferentes al comprar los billetes. Antes de convertirse en instructor de manejo, Crane trabajó brevemente como celador en el Hospital Psiquiátrico Green Valley. Los registros hospitalarios muestran que fue despedido después de que los pacientes se quejaran de experimentos de control no autorizados, lo que sugiere que sus métodos habían evolucionado con el tiempo. A medida que se acumulaban las pruebas, Murray se enteró de que Crane no había huido muy lejos. Un telegrama de Mayfield informaba que un hombre que coincidía con la descripción de Crane había alquilado una habitación en el Wayfarers Inn bajo el nombre de Oliver Cranwell. Más preocupante aún, lo habían visto con Virginia Sloan, un estudiante de 19 años de Sleepy Hollow que recientemente había empezado a tomar clases de conducir. Virginia había convencido a sus padres para que le permitieran continuar con las clases con Crane a pesar del ambiente de sospecha. Su padre informó que había salido para una última lección extendida esa mañana y que se esperaba que regresara al anochecer. Dado el patrón establecido, Murray sabía que tenían como máximo unas horas para evitar otra desaparición. El detective Murray se coordinó con las autoridades de Mayfield para localizar a Crane sin alertarlo. Los agentes observaron el Wayfarers en la distancia y confirmaron que el vehículo de Crane estaba estacionado detrás del establecimiento, pero no vieron rastro de Virginia. El descubrimiento llegó gracias a Theodore Blackwood, un vendedor ambulante que se alojaba en la posada. Había visto a un hombre que coincidía con la descripción de Crane cruzando la calle con una joven que parecía desorientada. El hombre la había ayudado a sostenerse mientras caminaba hacia su automóvil, alegando que se había enfermado durante una clase de manejo y necesitaba atención médica. Este avistamiento representó la última aparición pública de Virginia Sloan. Cuando los agentes intentaron interrogar a Crane, descubrieron que había salido de su habitación horas antes. Durante 48 horas cruciales, Ordell Crane prácticamente desapareció con Virginia. El punto de inflexión de la investigación surgió de un detalle pasado por alto. Durante su apresurada partida, Crane había olvidado el guante de Virginia en el garaje alquilado, detrás de la posada. El guante con sus iniciales versos fue motivo suficiente para registrar el garaje, donde encontraron mapas con ubicaciones remotas, el bolso de Virginia y un diario que detallaba los planes de Crane para acondicionar a su nueva alumna. Murray amplió la búsqueda a otros estados. La caída de Crane se produjo por un error humano. Tras abandonar su característico vehículo, compró un automóvil usado con efectivo a un vendedor particular en Riewolf. El vendedor, cuñado del sheriff Melfield, lo reconoció por las descripciones que circulaban y contactó a las autoridades. Los agentes localizaron a Crane en el Panwood Motor Lodge, cerca de la frontera con Kansas. Al amanecer, rodearon su habitación y se entregó sin oponer resistencia. Su única declaración al arrestarlo fue críptica. Querían aprender a controlar, pero no entendían exactamente qué era lo que había que controlar. En el sótano del albergue, los agentes encontraron a Virginia Sloan atada pero con vida. A diferencia de víctimas anteriores, había sido retenida localmente en lugar de ser trasladada de inmediato. Esta desviación del patrón probablemente se debió a que la investigación acelerada perturbó la metodología de Crane. Virginia, aunque traumatizada, brindó un testimonio crucial sobre las técnicas y la manipulación psicológica de Crane. Tras el arresto de Crane, se intensificó la investigación sobre sus ubicaciones anteriores. Empleados ferroviarios de varios estados identificaron a Crane a partir de fotografías como alguien que transportaba grandes baúles a lugares remotos. Estas pistas finalmente resultaron en el descubrimiento de restos humanos en propiedades abandonadas cerca de cruces de ferrocarril en territorios del oeste. El juicio comenzó en la primavera de 1930 y duró 11 días.
A pesar de los intentos de la defensa de presentarlo como un enfermo mentalmente inestable, el jurado deliberó solo 4 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad en todos los cargos. El juez lo condenó a muerte en la horca, ejecutada en noviembre de 1930 en la penitenciaría estatal. C.P. Hallow se recuperó lentamente del trauma. La Academia de Conducción Felton cerró definitivamente y el edificio se reconvirtió posteriormente en un centro de entrenamiento de defensa personal para mujeres. La avenida Starling pasó a llamarse Memorial Way en memoria de las víctimas. El municipio otorgó becas a Murray Coven, Adeline Benn y Josephine Auro. Virginia Sloan finalmente testificó ante legisladores estatales, abogando por una supervisión más estricta de las escuelas de manejo y la verificación de antecedentes de los instructores. Su testimonio contribuyó a la aprobación de la Ley de Normas de Seguridad Educativa de 1932, que estableció los primeros requisitos formales de certificación para instructores de manejo a nivel nacional. Old Crane sigue siendo uno de los depredadores más metódicos de la historia criminal estadounidense, un hombre que explotó la confianza social y la autoridad profesional para atacar a víctimas vulnerables. Su caso transformó no solo la percepción que las comunidades tenían de las figuras comunes a quienes confiaban su seguridad, sino también la forma en que las fuerzas del orden abordaban las investigaciones basadas en patrones de personas desaparecidas. Los misterios de lo que exactamente le ocurrió a cada víctima en sus últimas horas se disiparon con Crane. Lo que perdura es el legado de las técnicas de investigación desarrolladas por el detective Murray, cuya atención a los patrones y los detalles finalmente evitó que Virginia Sloan se convirtiera en un nombre más en una placa conmemorativa en un pueblo que aprendió demasiado tarde a cuestionar al hombre común y corriente de camisas impecablemente planchadas y una calma hipnótica.